Bueno, gracias por la invitación, es un placer compartir este panel y compartir con todos ustedes. Imaginábamos que por coronavirus iba a haber mucha convocatoria, por los otros dos peleamos porque haya mucha gente, no siempre lo logramos y nos alegra mucho que estén todos acá. Y por suerte tenemos una de las mejores cronistas del país, Claudia Varela, que va a transmitir esto seriamente. Y además agradezco que no es un panel, no es un panel. Tenemos mujeres, tenemos hombres de la academia representados en forma equitativa y eso también es algo para estar orgullosos. Creo que todas las presentaciones han sido sumamente consistentes y aportan desde su lugar, es esto lo que pedimos, ¿no? Desde su lugar, su área de experticia y de conocimiento, y esa es la riqueza de este tipo de experiencia. Tenemos ciencias básicas, tenemos clínica, tenemos salud pública, epidemiología, laboratorio. Todos tenemos que estar trabajando juntos. Esto no puede ser un tema territorial de quién sabe sobre este tema. Todos juntos tenemos algo que aportar. En mi caso particular, desde la salud pública y la epidemiología, Gonzalo pasó un chivo, yo voy a pasar el mío. Se nos están acabando los epidemiólogos en el Uruguay, tenemos muy pocos saludistas. La epidemiología es fascinante, algo de eso quizá espero transmitir en esta presentación. Y es genial como segunda especialidad entrar en la epidemiología para entender mejor y poder colaborar mejor en el control de las enfermedades de la especialidad que sea, que hayan elegido, y desde las ciencias básicas y otras disciplinas, veterinaria, química, etc. Bueno, eso fue un chivo. Algo de situación epidemiológica, voy a tratar de no reiterar las cosas que ya se han dicho. Han hablado muchísimo de epidemiología, capaz que ellos hablaron más de epidemiología de lo que yo voy a hablar. Lo que sea complementario voy a tratar de darle mayor profundidad y en lo que está claro, estamos todos de acuerdo en su gravedad, en su relevancia como problema de salud pública para el Uruguay, para la región, dengue, sarampión. No hay, creo, hoy voces disonantes. Esa es la parte más fácil, por eso la dejé para el principio. Y la parte más controversial aún, porque aún hay agujeros enormes, como decía Andrés, quizá hay más que no sabemos que lo que sabemos, pero sí hay lógicas y hay métodos para poder interpretar esa información. Y eso es lo que voy a tratar de hacer en la segunda parte de la presentación. Con respecto a dengue, perdónenme que son tablas con números chiquitos, pero se los cuento. Sarampión, disculpen. En el caso de sarampión, ya adelantaron, Uruguay tiene condiciones de riesgo para importación de sarampión y a partir de ahí cadenas subsiguientes de transmisión. Nos ocurrió lamentablemente el año pasado a través de un caso importado, pero, y no es menor, y debiéramos estar todos muy orgullosos, no solo quienes formamos parte de los equipos de control, y tengo compañeros aquí del laboratorio, de vigilancia, vea Dora, vea Héctor, están las chicas de vigilancia, de control de infecciones. Logramos que esa transmisión fuera la mínima posible y prácticamente tuvimos 9 casos confirmados secundarios a un evento que tenía cientos de contactos potenciales, nuevos casos, que se transformaron en 9 casos secundarios. Quiere decir que el país de alguna forma logró, tanto en su dimensión clínica como en su dimensión laboratorial de salud pública, en todas sus fases, controlar ese evento para que no fuera mayor. Es decir, logramos contener por un lado y mitigar por otro. No tuvimos fallecidos, no tuvimos casos graves y no tuvimos un número significativo de casos. ¿Quiere decir que no es importante? No. Quiere decir que hay que seguir manteniendo esas capacidades porque si no podemos tener problemas como tienen todos los países de la región. Disculpen. Y en lo que va de este año, llevamos 2 casos asociados a importación, que es reciente, ustedes lo habrán visto. Tuvimos una importación a partir de Argentina, que generó 2 casos secundarios. Aún no terminamos el periodo de seguimiento de todos los contactos que esa persona dejó, que son unos cuantos también. Pero somos optimistas porque hasta el momento únicamente hemos encontrado 2 y esos 2 son sus contactos más estrechos, son convivientes que además estaban incompletamente vacunados. Los 2 reportaban tener una dosis dada, un lactante y un adulto, mamá e hijo, que convivían con esta persona y tuvieron un contacto estrecho y sostenido por varios días. Pero en el resto de las personas la cobertura vacunal era adecuada y eso quizá sea la razón del éxito, apoyando un poco lo que comentaba Gonzalo previamente. Para que tengan una idea del impacto que tuvo, dimos en un año casi 400.000 dosis de vacuna triple viral. 400.000 dosis. No tenemos muchos eventos en los que logremos este tipo de respuesta, salvo en antigripal que damos 600.000 dosis por año. En el resto es muy distinto y quiere decir que la gente comprendió
que había un riesgo real, que tenía que ponerse a tiro con su situación, y muchos niños fueron vacunados. Tal es así que en meses logramos, al cambiar la campaña de vacunación, adelantando la segunda dosis, que el 70% de los niños de 15 meses ya tengan 2 dosis dadas, cuando antes la segunda dosis recién la recibirían a los 5 años, ¿sí? Eso es un cambio significativo. Todavía no estamos en condiciones de necesitar una tercera dosis, lo llaman una dosis cero, en lactantes de 6 a 12 meses. Eso es una eventualidad que ocurriría en el caso de que este evento continúe o tengamos problemas en lactantes. La recomendación a viajeros está vigente, aquellos que viajan a zonas de transmisión, prácticamente hoy es todo el mundo, tienen que tener 2 dosis dadas si son mayores de 15 meses y no tienen otra indicación, y en lactantes de 6 a 12 meses adelantar una dosis, pero esa dosis no va a formar parte de su esquema vacunal y de igual forma va a necesitar 2 dosis adicionales a los 12 y 15 meses. Y miren las coberturas nacionales: primera dosis 96%, segunda dosis 99%, es distinto porque son cohortes distintas, es un tema metodológico, pero es importante saber que para el número reproductivo básico, el DR0, que tanto se habló previamente, para el sarampión específicamente se necesita una cobertura del 95% o superior para producir una inmunidad de rebaño suficiente para cortar la transmisión, las cadenas de transmisión, y estamos en esa situación. Y por lo tanto, no es una casualidad que estos fenómenos afortunadamente son puntuales y pueden circunscribirse rápidamente, o hasta hoy han sido así. Si las coberturas vacunales caen, eso no va a ser así, y el trabajo de todos tratar de que esto no se pierda. Miren lo que pasa en Argentina, miren lo que pasa, Brasil, discúlpenme, miren lo que pasa en Argentina. El movimiento de uruguayos de estos países es enorme. Solo Brasil tenemos 300.000 uruguayos viajando cada año, Argentina es bastante mayor, así que tenemos un riesgo de múltiples importaciones, como decía también Gonzalo, que es significativo también. No es lo mismo una importación única de un evento que múltiples importaciones repetidas en el tiempo que dan chance a cadenas subsiguientes de transmisión si justo encuentran una población susceptible. Y en dengue son las mismas imágenes que mostró Gonzalo, me alejo porque acopla, disculpen, pero quiero enfatizar una cosa. Nosotros en el 2016 tuvimos los primeros casos, como bien decía, después de 100 años. ¿Sí? 1916 fue el último caso de dengue autóctono reportado. Tuvimos 20 casos, 19 casos de dengue autóctono en el año 2016. Es muy probable que hayan habido otros no detectados, pero evidentemente no tienen la magnitud suficiente para ser detectados por los sistemas de vigilancia. Eso es malo, argumentable, porque quiere decir que no tienen la magnitud suficiente como para llegar a ser detectados. O sea que tanta transmisión de haber no hay. Y si hay, es puntual y focal. Discúlpenme, no sé qué colapso. Estoy cargada. Es el coronavirus que me tiene mal. ¿No es eso? No, es el pasador de diapos. No sé, que lo escondo. Bueno, lo que quería recalcar de esto particularmente es que el 2015 fue un año récord para Brasil. Brasil es el principal motor de la carga. Es el principal motor de la carga global de dengue en las Américas. Si Brasil tiene un mal año, las Américas obviamente tienen un mal año. Eso fue lo que pasó en 2015. Soy yo. ¿El reloj? No sé si es A ver ahí. El 2015 fue un año muy malo para ellos, pésimo, récord para ellos. Ese año sobrepasamos los 2 millones de casos, no había registros de eso previamente, y este año rompimos un nuevo récord, más de 3,5 millones de casos en las Américas. Y fíjense que del 2015, que fue su récord, el 2016 fue problema para nosotros, obviamente, porque la gente viaja entre diciembre, febrero, marzo, turismo, y vuelve a Uruguay en el momento en el que tenemos más vector. Eso ocurrió 2015 y 2016. Por lo tanto, cualquier persona, no necesita un epidemiólogo para darse cuenta que si fue un año pésimo en 2019, para nosotros es altísimo riesgo este verano y lo que viene ahora en marzo y abril, que históricamente es la época del año en que tenemos más presencia vectorial. La diferencia de lo que uno cree no es en enero y febrero cuando hay más vector, es en marzo y en abril, dependiendo de determinadas condiciones climáticas, donde tenemos más riesgo desde el punto de vista de índices de infestación vectorial.
Pero miren esto, porque voy a ir luego a coronavirus y voy a tomar el guante de lo que contaba Andrés y voy a reafirmar lo que planteaba, por lo menos desde mi perspectiva y desde la academia en lo que refiere a epidemiología y salud pública. La incidencia de dengue en las Américas está en 800 por 100.000 habitantes. Y acuérdense de ese número en algún lado, porque voy a volver sobre la dimensión de otros fenómenos que no tienen comparación desde el punto de vista perspectiva. No quiere decir minimizar, quiere decir poner en perspectiva. La letalidad del dengue es altamente variable, igual que va a suceder en coronavirus. Les voy a contar también por qué, como contaba Andrés. Para lo que transcurre de este año está por debajo del 1%. Y la probabilidad de un dengue grave también anda en torno del 0,1, dependiendo de la población afectada, dependiendo del acceso a los sistemas de salud, dependiendo de un montón de factores. Cuando los sistemas de salud colapsan por dengue sin signos de alarma, que son más del 90%, las personas no acceden al nivel de asistencia que requieren, entonces la letalidad aumenta. Nos pasó en Paraguay en el año, Héctor, 7-8, que tenían habían áreas de Paraguay que tenían letalidades superiores al 20-30%. No es la virulencia de la gente, no es ese el factor, no cambió el virus. Lo que cambió fue las condiciones de asistencia de personas que tenían un dengue y necesitaban solamente hidratación y no lograban ni siquiera eso, ¿sí? Entonces, retomo esto porque quiero volver a enfatizar el concepto de que la letalidad es un parámetro dinámico y fluido. Tiene que verse, tiene que ser interpretado en un contexto determinado. No existe una letalidad fija de una enfermedad. Es dónde, cuándo, en qué contexto. Ahí yo entiendo si fue alta o baja. Para poner en perspectiva lo que vamos a hablar de coronavirus, que es el tema candente del momento. ¿Puedo pasar? Era eso nomás. Y para correlacionar con coronavirus justamente, uno de los puntos que más se discute es no sabemos el denominador, no sabemos cuál es el total de casos, porque nuestras definiciones de casos son muy restrictivas, entonces estamos captando solo la punta de la pirámide. Bueno, yo les quiero decir que en el caso del dengue, 3,5 millones de casos reportados en las Américas corresponden al color violeta y al azul. El verde, una parte de ellos, y todo el resto no está contado por ningún país del mundo. O sea que imaginen cuál es la carga real de enfermedad bajo el precepto de en coronavirus en realidad no sabemos cuántos hay. Si lo aplicáramos a dengue estaríamos hablando de una dimensión muchísimo mayor. De hecho, la mitad de esta incidencia es no confirmada laboratorialmente por nexo epidemiológico. Viene con fiebre, artromialgia, cefalea, dolor prioritario, leucopenia y hay casos en donde vive, es un dengue confirmado. ¿No? O sea, la mitad de ellos ni siquiera tienen confirmación laboratorial. Digo, voy a ir retomando este concepto cuando hablemos de corona. Siguiente. En el caso de dengue, lo que nos está pasando en Uruguay justamente es eso. Un pésimo año para Brasil, un preocupantísimo año para nosotros. Llevamos ya 26 casos confirmados acumulados en lo que va del año. Es un número récord para nosotros para esta fecha del año. Y sí, estamos muy preocupados, sin duda, porque este escenario es el escenario en el cual puede haber transmisión. Tenemos el vector, tenemos personas virémicas en Montevideo y en algunos departamentos del interior donde hay índices de infestación importante. Entonces el mensaje es, tenemos que evitar un brote de dengue, evidentemente, porque están dadas las condiciones para que ocurra. Y a diferencia de otras enfermedades donde no está bajo el control de la persona, el riesgo principal de una persona en el Uruguay hoy está dado por su propio domicilio. No necesitan que un tercero se vacune, no necesitan que un tercero se cubra la tos. Solamente tienen que erradicar los criaderos en su domicilio y en su peridomicilio para disminuir significativamente su riesgo. O sea que todavía tenemos la herramienta en nuestras manos para controlarlo si es que nos preocupa y queremos hacer algo. La mayoría de las importaciones de este año han sido de Paraguay. Paraguay está experimentando un brote importante, ya llevan más de 90.000 casos, están cerca de los 100.000 ya, y están en una situación compleja. Si bien nosotros no tenemos tanto flujo de pasajeros y cargas, aún así ha impactado en forma significativa en la importación. Y ustedes saben, no sé si están al tanto, que frente a cada caso importado se hace un bloqueo de foco en un área geográfica, en el perímetro donde vive esa persona, para evitar justamente la transmisión focal donde hay una persona virémica.
Y esa es la clave por la cual, por ahora, no hemos tenido más casos. Siguiente. Coronavirus, bueno, siguiente, por favor. La línea de tiempo ya la contaron claramente bien, es vertiginoso, obviamente pasa siempre cuando hay un evento nuevo. Para nosotros quienes trabajamos en epidemiología ya hace un tiempo, hay varios que están acá, se siente mucho déjà vu de eventos anteriores, en particular con H1N1, la vertiginosidad con la que las cosas han transcurrido, con el agregado de la transmisión a tiempo real que las redes sociales han permitido de este evento que no tuvimos para otros, con lo cual sabemos que va subiendo de a 100, de a 1000, de a 10.000, y en otros eventos sucedió de igual forma, pero ni nos enteramos, y ahora lo sabemos a tiempo real. Aumentó un muerto, sale noticia de último momento, un nuevo muerto en China, ¿no? Que es un fenómeno que no estaba previsto en otros eventos. El 30 de enero fue declarado emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta es la 6ª vez que eso ocurre, nunca había ocurrido por un coronavirus. El coronavirus de Medio Oriente no fue un evento de esta magnitud, no tenía estas connotaciones, era mucho más letal, sin embargo era menos transmisible y tuvo salpicones esporádicos en algunos países. Todavía tenemos casos esporádicos, particularmente transmisión hospitalaria, transmisión a personal de salud, pero ningún coronavirus antes había sido declarado emergencia. Si ustedes recuerdan, el primero fue H1, luego ébola en 2 oportunidades, polio, reemergencia de polio, el clúster de microcefalia vinculado a Zika, y ahora tenemos este nuevo evento que es declarado una emergencia de salud pública internacional no por su letalidad, sino por su potencial de transmisión a múltiples países, que es lo que están observando en las noticias. Ahora son 40 países, ahora son 50 países. Eso no necesariamente significa que van a morir millones de personas, ¿sí? Eso es un concepto totalmente distinto. Siguiente. Los números ya los mostró Andrés, solamente recalcar que al día de hoy esa letalidad es la oficial reportada para China, muy distinta de la reportada fuera de China, pero así como él decía, y yo reafirmo, esto es sumamente descriptivo y tiene muy poco valor sacado de contexto. Esa letalidad es resultado de las medidas que tomó China, que no necesariamente la toman otros países, es resultado de cómo vigila China, que no necesariamente es como lo hacen los demás países, y es resultado de las características de la asistencia. Si uno está en un bloque de edificios cuarentenado y no puede salir salvo que tenga una insuficiencia respiratoria severa, ese paciente está condicionado en su pronóstico, que es muy distinto de estar en mi casa en 18 de ejido y si tengo fiebre y moco, llamar a la emergencia móvil y que en 5 minutos estén en mi casa. Eso modifica la pirámide de gravedad y por ende modifica también la letalidad. Siguiente. De esa exportación, que es el factor de alarma principal, es decir, su capacidad de ser transmitido a múltiples países, porque como decían todos, el número de viajeros internacionales no tiene precedentes. A partir de ahora, ya saben, esto va a hacer caer un montón de medios de transporte internacional. Ya la IATA, la Agencia Internacional de Aviación, ha declarado la crisis. Van a perder más de 1.300 billones de dólares solo por el fenómeno, porque la gente va a dejar de viajar a Europa, por ejemplo. Pero de esos 76 países que hoy reportan casos, solamente 4 al día de hoy, esto cambia todo el tiempo, tienen áreas con circulación intensa y sostenida. En el resto son casos de importaciones esporádicas que no han resultado en una transmisión eficaz y sostenida en el tiempo. No ha sido así. De hecho, Estados Unidos fue uno de los primeros países que tuvo casos reportados y sin embargo, a día de hoy no tiene una situación problema. De vuelta, sujeto a qué vigilan, cómo diagnostican, etc. Siguiente. Y como decía Andrés, en la propia China varía cómo se ha comportado el evento dentro y fuera de Wuhan. Y esto es tanto para la incidencia de casos como para la letalidad. No es lo mismo Wuhan que fuera de Wuhan. Y por cierto que es muy distinto a Hong Kong y a China, lo que llaman China no continental o China continental versus China no continental. Y el evento en China se desaceleró a fines de enero y alcanzó una meseta, a partir de lo cual empezó a descender desde el 2 de febrero, cada vez hay menos casos y es tal así que ahora tenemos más casos fuera de China
que en China, donde realmente ha mantenido esa tendencia y no ha habido ningún tipo de repique. O sea, el evento en China, y constatado por expertos externos que han ido a confirmar que esto es así, que el evento tiene este comportamiento en China y ya ven, esto es actualizado el día de ayer, viene en franco descenso. Sin embargo, en el resto del mundo viene aumentando porque son más los países que reportan. Ojo, miren el eje y miren la escala. Ahí están, el máximo valor son 2000, ¿sí? Acumulado, ¿no? Por lo tanto, esa es la incidencia, por ejemplo, de las Américas al día de hoy. 0.01 por 100.000. Al día de hoy en las Américas. El potencial que este evento pueda tener, no lo sé, ni yo, ni lo sabe nadie. Si lo supiera, no estaría acá. Pero la propia OMS no puede decir qué comportamiento va a tener en términos de qué tan severo va a ser en términos de transmisibilidad. Lo que sabemos es que al día de hoy va a haber casos en todos los países, probablemente, y que dependerá de su estructura de control, principalmente control comunitario, es decir, la transmisión entre personas, lo que recomendamos todos los inviernos, como decían, taparse la boca, la higiene de manos, el control hospitalario de estos eventos, usar tapabocas, hay precauciones de gotitas. Todos quienes están acá y trabajan en un hospital saben que si alguien va a ver un paciente con influenza o VRS debiera usar un tapaboca. ¿Cuántas personas conocen que usa? Nadie, ¿verdad? Pero este invierno todos van a usar por esto, pero en realidad debiéramos hacerlo todos los años, ¿sí? Siguiente, por favor. Esto es una más, por favor. Solo quería mostrarles que la escala numérica de la que estamos hablando, fuera de China, estamos hablando de 12.000 y pico de casos. De esos 12.000 y pico, casi 1.000 son de un lugar que es un crucero, ¿sí? Donde ocurrió un experimento natural, que fue un error, pero que fue se comportó como un experimento natural, y probablemente de esa experiencia sepamos mucho más de la dinámica de transmisión que de lo que está ocurriendo en China, en Europa o en las Américas. Porque allí se fueron enfermando los susceptibles sin mediar mayor cosa más que la separación que había en una casa donde hay apartamentos. Y en ese lugar se afectaron 700 personas de más de 5.000, 6.000 pasajeros y se murieron 6 personas, ¿sí? De los cuales la distribución de edad es principalmente población añosa, o sea, los que murieron eran personas que tenían factores de riesgo para cualquier infección respiratoria. No falleció ningún adulto joven ni ningún niño, ¿sí? Siguiente. Entonces, de vuelta, nosotros podemos cambiar la definición de caso para tratar de caracterizar mejor, y pongo mejor entre comillas porque el mejor hay que definir qué es mejor, pero tienen que tener en cuenta que hay pasos en esta pirámide que implican determinado impacto. Si yo pretendo conocer la base de esta pirámide, todas las personas que cursaron la infección, sea clínica o asintomática, tengo que hacer cosas y esas cosas van a generar un determinado impacto. Por ejemplo, en Reino Unido llevan estudiados 15.000 personas. De esas 15.000 personas tienen unos 30 y pico positivos en Inglaterra, ¿sí? Esas personas fueron asistidas por una persona que utilizó un equipo de protección personal completo. Todas las personas testeadas estoy hablando, ¿no? Que luego fueron negativas. Equipo de protección personal completo, ese enfermero ya no estaba en un centro de salud, en plena epidemia de gripe, con lo cual ese hospital quedó, digamos, por lo menos debilitado su capacidad de respuesta para la epidemia invernal. ¿Por qué? Porque había una concepción de que se puede contener el evento si nosotros logramos captar a todos. Eso lo puede hacer el país X. Otro país no, o puede optar por no hacerlo. La capacidad laboratorial nuestra no es infinita y nosotros optamos por elegir una definición de caso balanceada que permita captar aquellos que son importantes captar para poder por lo menos intentar contener la transmisión en los sitios de mayor riesgo, sobre todo en ámbitos hospitalarios y en pacientes graves. Complementario a esto está la estrategia de vigilancia Centinela, que no sé si conocen, pero que existen 6 hospitales de todo el país, 6 centros públicos y privados, que reportan todas sus infecciones graves y todas sus ETI, enfermedad tipo influenza, infecciones altas, y sobre las cuales se va a buscar coronavirus para poder determinar si existe circulación en el país. Es decir, que una definición de caso un poco más restrictiva, acompañada de una estrategia más sensible, puede permitirnos
alcanzar un nivel un poco más bajo de la pirámide, siendo realistas a nuestras capacidades país y siendo consistentes con nuestra concepción del evento y de la importancia del evento. Entonces, hay que tener en cuenta, es un evento nuevo, hay muchas cosas que no sabemos. Todos esos datos que ven en esas tablas que comparan que un país tuvo 10.000 o un país tuvo 100.000, en realidad no son comparables porque las definiciones de caso que usan son distintas. No todos usan la definición OMS, algunos usan la definición de Estados Unidos, Europa usa otras definiciones, Asia usa otras definiciones. Todos los eventos transmisibles tienen una pirámide del cual uno puede conocer un determinado nivel y esta no es la excepción. No sabemos ningún denominador. Cuando hablamos de mortalidad estamos hablando de un indicador poblacional, muertes por población que está expuesta a esa enfermedad. Eso no existe hoy para ningún país, ¿sí? O sea, datos de mortalidad con denominador poblacional no existen. Lo que tenemos es letalidad. ¿Qué proporción de los que enferman mueren? Repito, en un lugar, en un contexto, con determinada asistencia de salud, ¿sí? Y no podemos comparar la carga de morbilidad ni la letalidad con esta lógica. No, técnicamente no es correcto, ¿sí? No podemos hacerlo. Siguiente, por favor. Esto voy a pasarla porque hay varias partes que ya comentaron, así que voy a ahorrárselas. Todo esto ya lo comentaron. Recordarles el concepto de número reproductivo básico. Realmente varía, es fluido, no es propio de la gente solo por sí mismo. Es de la gente pero en un contexto dado y por lo tanto va a variar. El R0 de la gripe en Uruguay es uno y en China es otro, ¿sí? Y dentro de Uruguay es uno en una comunidad cerrada, en una cárcel, y es otro en una casa donde vive 2 personas, ¿sí? Y no estamos teniendo en cuenta de ninguna forma ningún tipo de denominador para conocer, por ejemplo, la tasa de ataque de este evento, que es un parámetro fundamental para caracterizar epidemiológicamente este evento. No sabemos qué proporción de la gente se va a afectar. No hay país del mundo que haya podido reportar esto al día de hoy. Ya comentaron cuál es el comportamiento en términos de transmisibilidad de este evento respecto a otros. Esto no quiere decir que sea ni menos importante ni más importante, solamente en perspectiva. Nosotros por sarampión podríamos tener hasta 18 casos secundarios, mientras que por coronavirus estimamos que vamos a tener entre 1 y 2 redondeando personas porque no tenemos 1.4 personas, ¿sí? Pero también, si en un contexto determinado un mecanismo de transmisión predomina, el número reproductivo va a cambiar. Y eso, por ejemplo, pasó en algunos contextos donde, por ejemplo, en el caso del coronavirus y de todos los virus respiratorios, ustedes ven influencias que tienen diarrea, que tienen vómitos, ¿sí? Cuando eso ocurre en el caso del nuevo coronavirus, en una comunidad cerrada, donde no hay ventilación, por ejemplo, los aerosoles que se producen al vomitar o en la propia diarrea pueden transmitirse de otra forma mucho más eficiente. Por lo tanto, el número reproductivo depende de cuál fue el mecanismo de transmisión que predominó en ese contexto. Conceptualmente, el principal son las gotitas sin lugar a dudas. Pero si yo estoy intubando a un paciente y estoy aspirando secreciones, la vía aérea va a tener otra relevancia, y si el paciente está vomitando copiosamente o tiene una diarrea interminable, la vía a través de fecal oral puede ser importante también, y también por vía aérea. Voy a tratar de saltar esto porque solamente quiero ilustrar lo siguiente. Para poder modelar qué es lo que va a pasar, cuánta gente va a enfermar de este evento, tenemos que saber un montón de cosas que aún no sabemos. Esa es la razón por la cual los modelos que han intentado predecir cuántos casos iban a haber de ébola en el mundo, de H1N1 en el mundo, del propio MERS-CoV en el mundo, le erraron muy feo. Pero no es porque haya un error técnico, es porque para poder modelar algo uno tiene que decir: yo supongo que lo que va a pasar es que se van a enfermar 3 por cada caso. Yo supongo que va a haber tantos contactos entre personas. Yo supongo que la población son 10 millones. Pero si esos parámetros cambian, el resultado es totalmente distinto. Entonces, para poder modelar esto necesitamos saber cosas que hoy no sabemos. Por eso nadie hoy en el mundo todavía se atrevió a decir cuántos casos va a haber. Hay muchos grupos trabajando en esto, en el mundo, en muchas universidades muy prestigiosas. Todavía nadie se animó porque saben que esto no es sencillo de hacer. De la letalidad, solamente reafirmar lo que ya les comentaba. Signos de interrogación.
que sea 3 hoy no quiere decir que sea 3 al final del evento, ¿sí? ¿Qué pasa? No conocemos el denominador, no sabemos cuánta gente enfermó, ¿sí? Por lo tanto, si uno no sabe cuál es el denominador, no puede estimar con cierta certeza cuál es la proporción de personas que murieron, porque eso no lo conocemos. Entonces, si tenemos en cuenta que, primero, no sabemos el denominador, que hay un delay entre el momento en el que la persona se enferma y muere, porque, como mostraba Andrés, la persona inicia con un cuadro banal, pero va evolucionando y al día 8, 9 se agrava, muere el día 10, 11, entonces si lo medimos en momentos diferentes, esa letalidad puede cambiar, el delay se ajusta al final, por lo tanto, hoy es 3, pero quizá mañana sea 1 o sea más alto. No podemos saber cuál va a ser al final del evento, cuando el evento se cierra. ¿Qué va a pasar en Uruguay? ¿Qué va a pasar en Latinoamérica? ¿Va a parecerse a China? No tiene mucho sentido plantearlo. Son 1.400 millones de personas, solo en la provincia hay 11 millones de personas. ¿Va a parecerse a China extra one? No tenemos cómo saber. Corea tiene letalidad del 0,6 al día de hoy, muy lejana al 2 a 3 que reportan a nivel internacional como extra China. Singapur al día de hoy no tiene muertos y tiene ya más de 100 casos. Entonces, decir que la letalidad es 2-3 es un factor descriptivo únicamente de la realidad global. Eso no quiere decir que se traslada. Esto es como el concepto de validez externa de un resultado de una investigación. Que haya dado 2 en China o 5 en China no quiere decir que sea lo que pasa en Latinoamérica ni en Uruguay. La densidad poblacional tiene un factor fundamental en esto también. El número de interacciones entre personas es esencial en enfermedades de transmisión por gotitas, ¿sí? La sobrecarga de los servicios, ¿cuánto va a pegar en los servicios? Por la misma razón que no podemos estimar cuántos casos va a haber, no podemos saberlo. Lo lógico es pensar que no va a ser igual si este evento ocurre antes del pico del invierno de la circulación de virus respiratorios, de influenza principalmente, que se ocurren simultáneamente, si se solapa uno sobre el otro. Ningún investigador del mundo hoy sabe si el coronavirus va a ocupar el nicho de influenza y va a haber menos influenza porque corona, digamos, va a comerse el terreno de la influenza. Por lo tanto, predecir esto, la verdad, no tiene mucho sentido. Hay un epistemólogo muy famoso que dice que predecir este tipo de fenómenos es casi como manejar un auto mirando el espejo retrovisor, ¿no? Lo que pasó atrás va a pasar adelante. No tenemos cómo saberlo. Hay limitantes, hay incertidumbre. Y ser científico no quiere decir que tenemos que responder a todas las preguntas instantáneamente. Al día de hoy no podemos responder estas cosas. Va a cambiar y el impacto va a ser distinto en Uruguay si logramos que la gente y el personal de salud adhiera a las medidas de prevención, y ojalá no solo porque hay coronavirus, sino el próximo invierno también, que mueren 1.500 personas por infecciones respiratorias todos los años, que se vacunen contra gripe y neumo, porque así vamos a degravitar los servicios de salud de otras infecciones respiratorias o coinfecciones. El control que se haga en el ámbito hospitalario, ustedes saben que este evento pegó muy duro en el personal de salud, lógico, porque tienen un contacto estrecho y permanente con un equipo de protección personal que no está pensado para durar 6 horas. Cuando los filtros de un N95 o de una máscara quirúrgica se mojan, pierden la capacidad de filtrado, no tienen ninguna efectividad, es un engaño, digamos, para el cerebro, pero no es una protección real. Depende de la gestión de camas, y eso es un tema de los administradores de salud y del Ministerio de hacer rectoría sobre el control de cómo se gestiona y cómo se amplía la capacidad, suspensión de coordinaciones quirúrgicas, ampliación de camas que no son necesarias, creación de nuevas áreas, triage, etc. Y lo que les comentaba, la temporalidad del evento. Si justo tenemos un invierno light de influenza, quizá no pegue tan duro. Si es un año duro para influenza, puede cambiar. Saber ahora, aquí hay mucha gente experta en virología, biología, microbiología, en infectología, y yo no creo que nadie se anime a levantar la mano a decir qué va a pasar con esto, y yo como epidemióloga ciertamente no lo voy a hacer. Lo que sí sé es que el pánico cambia la percepción de riesgo, y el riesgo no es real, el riesgo es la percepción. ¿Qué impacta de este factor? La probabilidad de consultar, no la probabilidad de enfermar, que es lo que satura los servicios. Lo que satura un servicio es que yo no hubiera llamado por tener dolor de garganta y mocos en 2018, pero en 2020, si vine de Francia o si vine de Brasil,
o si vine de Argentina, porque hay dos casos, voy a llamar al SEM para que venga a casa inmediatamente y me teste. Entonces lo que modifica no es la carga de enfermedad, modifica la probabilidad de la consulta. Entonces vamos a tener que diferenciar la carga real de morbilidad de la carga de consulta, que es la demanda. Y a veces es la inducción de la demanda por el pánico. Y el pánico se genera. Y el pánico hay que controlarlo desde el punto de vista de herramientas de comunicación y de salud pública. Solo ya terminando. El paradigma que rige hoy, y hay normativa de la OMS y es la que Uruguay respeta, es el de preparación, alerta y respuesta. Es decir, nosotros gestionamos esto como gestionamos otros eventos. No es diferente. Tenemos estrategias y tenemos que tener capacidades para cualquier tipo de evento. Tal es así que el plan de emergencia nacional es multiamenaza, es para cualquier evento, porque debiera ser igual. Cosas específicas de este evento se incorporan en ese marco. Tenemos que respetar la normativa y los derechos humanos. Hemos recibido llamadas de personas que dicen, ¿cómo dejan entrar chinos por el aeropuerto? Vi un chino en 18 y San José. No podemos permitir eso, ¿sí? Nuestra obligación como comunidad científica, como ciudadanos, es recordar los principios básicos y además principios rectores de la salud pública. El propio Reglamento Sanitario Internacional, que establece las normas bajo las cuales uno puede controlar la transmisión internacional de enfermedades, dice en su primer artículo que cualquier medida que se tome debe hacerse respetando tajantemente los derechos humanos sin restringir las libertades individuales. Una cosa es contener y otra cosa es privar la libertad de las personas. No hay una contraindicación, una contraposición, ni son excluyentes el concepto de contención y mitigación. Son conceptos complementarios. Los eventos tienen herramientas de contención y herramientas de mitigación, dependiendo de lo que el país puede hacer y quiere hacer en determinada etapa. Hoy Uruguay aplica medidas que son de contención. Por ejemplo, si un paciente ingresa hoy con un coronavirus, hay medidas hospitalarias que caen dentro de la lógica de la contención. El equipo de protección personal, la restricción de las visitas, etcétera, etcétera. Pero también hay estrategias de mitigación del impacto que esas infecciones van a tener, por ejemplo, en otros. Evitar las consultas excesivas, evitar la transmisión cuando se puede. La enorme mayoría de las estructuras de los países de Europa y de Estados Unidos y de Norteamérica van por la lógica de la contención comunitaria, es decir, el control de la transmisión entre personas. Esto no es algo que podamos controlar guardando gente en un búnker, ¿sí? Y no se recomiendan restricciones a los viajes ni al comercio internacional porque atenta contra preceptos internacionales de cómo se controlan estos eventos. Está demostrado por evidencia que cuando eso ocurre los eventos se agravan y lejos de controlarse empeoran, ¿sí? Eso no quiere decir que si yo tengo un paciente adelante que tiene 80 años y va a viajar a Milán, yo no le diga, señor, usted tiene un riesgo de tener una infección grave, porque en ese lugar está circulando una infección que es grave en personas de su grupo de edad, pero también tendría que hacerlo si va en el invierno de gripe y no se vacunó. Es el mismo concepto. O sea, si no dejaría de viajar a Europa por la epidemia de influenza invernal, no debiera hacerlo ahora. Entonces hay que ser coherentes en ese sentido también. Es un concepto además general que no le decimos a nadie que viaje a un lugar donde hay un brote en curso, ¿no? Pero eso no es para coronavirus, es para cualquier enfermedad. Les decimos, hay fiebre amarilla en Río de Janeiro, no viaje a Río de Janeiro, pero eso no es propio de este evento, ¿sí? Bueno, terminando. Disculpen. ¿No pasa? Bueno, vieron estas imágenes, la confusión, como decía Zaida, del tema del equipo de protección personal, está laudado, están todos los instrumentos en la web que mencionó Andrés, cuál es el equipo de protección adecuado. Esto en laboratorios hay una lógica de biocontención que es lógica y coherente. En el ámbito hospitalario hay equipo de protección práctico para usar, que previene la transmisión y que se puede usar y es el que está recomendado. No tenemos que inventar cosas nuevas. El impacto económico de este evento no tiene precedentes, probablemente no los tenga en la historia moderna y no los tenga en muchos años por delante. El evento que ocurrió en ese crucero es para nosotros salubristas un evento hito porque fue la demostración de un error técnico con implicancias éticas bastante severas
restringieron el movimiento de personas expuestas a un riesgo, que además eran grupo de riesgo para esta enfermedad, porque la mayoría de las personas que van en un crucero son de 65 y más, y los dejaron allí viéndolos enfermar día a día. ¿Por qué? Porque prevaleció el concepto de debemos proteger Japón continental versus la transmisión en el crucero. Y eso no es un principio que aplique a la contención internacional de enfermedades, y ninguna persona que trabaja en este tema toma esas decisiones así, y fue observado por esa razón. Imagínense que en la tabla de países hay una fila que es el crucero, es un país más. ¿Por qué? Porque no es lo que hizo Japón, es lo que hizo el crucero, ¿sí? Desabastecimiento, me contaba un amigo hoy que está en Inglaterra lidiando con esto, que están testeando millones de personas y están colapsados hasta acá. No hay papel higiénico en los supermercados, la gente agotó los papeles. ¿Saben cuántos casos hay? 30. No hay papel higiénico en los supermercados. El caos se transmite. Está la epidemia y está la infodemia, que no es solo culpa de la prensa. Y yo rescato que no es solo culpa de la prensa. También hay personas que abogan por eso porque hay alguien que lucra con eso o que genera un rédito de algún tipo y es muy dañino. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el impacto económico de esto no sabemos cuál va a ser. Quizás sea mayor que el propio impacto sanitario del evento, el tiempo dirá. Hay mucho que tenemos que entender aún. Tenemos que hacer evaluaciones de riesgo mesuradas, balanceadas, coherentes, no salir corriendo a decir hay que cerrar los aeropuertos. Eso no hay evidencia alguna en el mundo que demuestre que un evento así se controla en un aeropuerto. Jamás. No existe. Se hizo por mucho tiempo y se demostró que no funciona. Estados Unidos tiene 60 casos a día de hoy. Bueno, de esos 60 ni uno solo lo agarraron en el aeropuerto. No se olviden que en Uruguay muere muchísima gente por infecciones respiratorias. Cuando es un año duro para neumo, cuando es un año duro para influenza, la mortalidad del país cambia por completo. No estoy hablando por infecciones respiratorias, estoy hablando de la carga global de muerte. Puede aumentar 2.000, 3.000, 4.000 muertos más porque es un año duro de infecciones respiratorias. No banalicemos un problema serio que tenemos y creciente, porque la población del Uruguay envejece y cada vez tienen más enfermedades crónicas. Cada vez vamos a tener más gripe y más neumonias. Ojo. Y la desinformación y el pretender ser excesivamente sensible puede ser más dañino a veces que el propio evento, y así ha ocurrido. Tenemos que hacer también un uso responsable de los servicios. La gente tiene que entender que es una emergencia, que es una urgencia, y todo lo demás es una consulta, ¿sí? Si no tengo ningún elemento de gravedad, puedo ser visto en 24, en 48 horas, en 72 horas. Respetar la normativa, evitar todo lo que pueda promover racismo o xenofobia, y obviamente fortalecer las capacidades. No hay que minimizar esto, hay que fortalecer sin duda. El Ministerio tiene que fortalecer sus capacidades, no hay duda de eso. Pero tenemos eventos muy peligrosos y muy cerca nuestro, con un impacto igual o probablemente superior a este que están ahí y que esperamos que vayan a ocurrir en estos días con certeza, porque eso es lo que probabilísticamente tiene sentido. Así que muchas gracias.